Bueno, comenzamos con la primera clase de HTML. La intención ahora es que veamos este lenguaje de marcado, que es uno de los pilares de lo que conocemos hoy día como la web. ¿Se acuerdan que lo habíamos visto en las unidades anteriores? La web tiene tres pilares fundamentales donde se apoya la posibilidad de construir sitios web. Uno es el lenguaje HTML, que es un lenguaje de marcado que permite estructurar documentos y que sean interpretados en el cliente web. El protocolo para poder transportar estos documentos desde el servidor al cliente y la forma de ubicar todos los recursos en la web, que es URL. Bueno, pues bien, HTML es uno de los pilares de la web y como les mencionaba recién, si a uno le preguntan qué es HTML, no es ni más ni menos que un lenguaje de marcado, ¿bien? Lo que permite este lenguaje de marcado es, a través de etiquetas, que son esas marcas que se dejan en el documento, estructurar un documento en el servidor, que ese documento es el que es requerido por los clientes cuando se pone determinada URL y el servidor web agarra ese documento y se lo transfiere al cliente. El cliente, cuando lo recibe, lo que hace es intentar interpretarlo por pantalla de forma tal que el usuario pueda ver ese documento reflejado en la pantalla. Y el navegador, el cliente web, lo que hace es interpretar las etiquetas, las marcas que tiene ese documento. Cada etiqueta o cada marca tiene una funcionalidad específica, ¿sí? Hay etiquetas para estructurar el documento, hay etiquetas para delimitar algunas secciones, hay etiquetas que son contenedores, hay etiquetas que permiten generar formularios y cargar información, o sea, que el usuario permita cargar información. Pero ante la pregunta de qué es HTML, claramente HTML no es un lenguaje de programación, ¿sí? No, HTML no tiene una secuencia lógica algorítmica, no tiene estructuras de control, no tiene estructuras de datos. Es simplemente un lenguaje de marcado que permite vincular documentos entre sí, por eso es que se llama, aplica el concepto de hipertexto, y que permite estructurar un documento que es transferido del servidor web al cliente web. Dicho esto, dicho que no es un lenguaje de programación, ustedes por ahí pueden escucharme a mí nombrarlo como si fuera un lenguaje de programación, y es nada más que por el cariño que le tengo, nada más, pero no es un lenguaje de programación. La respuesta de por qué no es un lenguaje de programación: no tiene estructura de datos, no tiene tipo de datos, no tiene posibilidad. Cuando hablo de estructura de datos, no puedo declarar una variable en HTML, no puedo declarar una lista, una pila, una cola. No tengo los tipos de datos tampoco para utilizar en HTML. Sí se puede mezclar HTML con algún lenguaje de programación. Eso sí, y lo vamos a ver en la próxima unidad, que se lo llama lenguaje de scripting. El más conocido es JavaScript, pero hay algunos otros también. Así que bueno, ante la pregunta, ¿es un lenguaje de programación? No, no lo es. Es un lenguaje de marcado. ¿Bien? ¿Qué significan las siglas? Hypertext Markup Language. Eso significa, o sea, lenguaje de marcado de hipertexto. HTML, si bien Tim Berners-Lee lo diseñó, no fue una concepción totalmente propia de él. ¿Bien? Él tomó un lenguaje que ya existía, que se llamaba SGML, lo adaptó a sus necesidades, quitó cosas, agregó algunas otras cositas, y con eso construyó este lenguaje que se lo conoce como HTML. Después pasó a ser un estándar, allá por el año 92, 93 me parece, y fue evolucionando HTML con diferentes versiones
siendo HTML5 la versión que está vigente y reconocida. Y no hace tanto tiempo que está como una versión estable, ¿bien? HTML evolucionó mucho entre su creación y fines de los 90, fines de los 90, principios de los 2000, pasó de la versión 1 a la versión 4 y después se tardó mucho, se tardó casi 18 años creo, en saltar de la versión 4 a la versión 5. Y la versión de HTML5 tiene muchas mejoras respecto de la versión 4 y está ya más orientado a cuestiones multimedia, a mejores validaciones en los formularios, a todas esas cuestiones que son como más contemporáneas que se hacen hoy día, ¿bien? Pero, por ejemplo, vienen etiquetas ya para incrustar videos, para audios, para todas esas cuestiones. ¿Quién administra este estándar? Si recuerdan la unidad 1, Tim Berners-Lee crea la web allá por el 89-90 y hubieron unos 4 años, 5 años hasta que se crea el consorcio World Wide Web, que se encarga de manejar varias cuestiones y estandarizar varias cuestiones respecto del uso de la web y del funcionamiento de la web. Entonces, bueno, HTML es un estándar que está manejado por el consorcio W3C, o sea, el consorcio WW. Y hay una página, después si quieren ustedes la acceden, creo que en el apunte también está, html.spec wattgw.org/dev, y ahí van a encontrarse todas las versiones de HTML que existieron y en las que se están trabajando. Cuando dice spec, porque se habla de especificaciones, ¿bien? A HTML, las versiones estas que yo le decía, 1, 2, 3, 4, son diferentes especificaciones de HTML. Bien, HTML es el lenguaje. El lenguaje dijimos que es de marcado. Esas marcas se hacen a través de etiquetas, que se las conoce como etiquetas HTML. Y todas las etiquetas tienen algunas características en común. Normalmente tienen una apertura de la etiqueta. Fíjense, hay un concepto de apertura. Hay un contenido y hay un cierre de la etiqueta. Siempre las etiquetas HTML la van a ver escrita entre los corchetes angulares, mayor, menor, ¿bien? Y la etiqueta de apertura indica de qué tipo de etiqueta estamos hablando y la etiqueta de cierre se la especifica con barra y el mismo tipo. Por ejemplo, en este caso tienen el nombre de la etiqueta es P. ¿Qué quiere decir P? Que lo que estoy definiendo es un párrafo. Entonces, comienza la etiqueta con P y termina la etiqueta con barra P. Todo lo que esté dentro de esa etiqueta, el navegador lo tiene que interpretar como un párrafo. ¿Bien? Con lo cual, si especificamos que los párrafos tienen un salto de línea o tienen tal separación entre un párrafo y otro, bueno, si yo pusiera dos párrafos consecutivos, se van a interpretar en el cliente como dos párrafos consecutivos que tienen las características que les definan. Bien, en este caso, y acá está usando CSS, todavía no nos adentremos en esto, pero las etiquetas también pueden tener atributos, ¿bien? Y los atributos de las etiquetas siempre están dados por un nombre de un atributo, un igual y un valor del atributo. Siempre van a encontrarse esta situación. Está la etiqueta de apertura con un nombre y después pueden venir una serie de atributos. Hay atributos para un montón de cosas, para definir un montón de cosas. El estilo que quiero, el tamaño, la cantidad de caracteres que puedo meter en una caja de texto, por ejemplo, el alto y el ancho que quiero que tenga una caja de texto. Hay atributos, hay infinidad de atributos. Cuando digo infinidad no es literal, ¿no? No es que hay infinitos atributos, son finitas la cantidad que hay, pero hay muchos atributos, eso es lo que quiero decir.
pero siempre tiene estas características. Y los atributos van en la etiqueta de apertura, no van en la etiqueta de cierre. La etiqueta de cierre únicamente sirve para decir hasta acá llega el contenido de la etiqueta que es la última que abrí, ¿no? Entonces, normalmente, si abro una etiqueta, la próxima etiqueta HTML tiene que ser una etiqueta de cierre de esa que acabo de abrir. ¿Bien? ¿Se pueden anidar? ¿Puedo meter una etiqueta dentro de la otra? Sí, se puede hacer. Si somos prolijos y puristas, debería de ir cerrando las etiquetas en el orden inverso en el que las fui abriendo. Si abrí la etiqueta 1, después la 2, después la 3, debería de cerrar la 3, después la 2, después la 1. ¿Bien? Antiguamente eso era como... Hoy día también el estándar lo define como muy estricto. Eso es muy estricto, a lo que voy. Antiguamente los navegadores no eran tan inteligentes como lo son ahora y no cerrar bien las etiquetas podía provocar que el documento se vea trunco en algún momento o que se vea mal, se represente mal en el cliente. Hoy día los navegadores modernos, ante una falla en la escritura de HTML, la resuelven con bastante sentido común. O sea, es como que el problema lo pueden interpretar mejor y lo pueden resolver sin que haya mucha alteración en lo visual. Les decía, hay un montón de etiquetas. Por ejemplo, las que dan tamaños a los encabezados. Cuando uno escribe un encabezado, hay diferentes etiquetas que están predefinidas y yo puedo decir, bueno, tengo un título, un encabezado de un texto con H1, H2, H3, H4, H5 y hasta H6. ¿Ven? Todas estas etiquetas son para definir tamaños de encabezados. Estos son algunos ejemplos para que ustedes vean. Esta, la de P y barra P, es la de párrafo que vimos recién. Para poder insertar, ahora bien, la gran mayoría tienen etiquetas de apertura y de cierre, como estas que les estoy mostrando y que están a la izquierda. Cuando yo inserto una imagen, por ejemplo, o cuando establezco un enlace, que se lo hace con la etiqueta link, o a veces con una etiqueta input, también que es la que hacen los formularios, las cajas de texto, hay etiquetas que no requieren una etiqueta de cierre. Por ejemplo, si yo quiero poner una imagen en el atributo src, que quiere decir source o fuente, tengo que colocar la dirección de dónde está esa imagen que quiero que se muestre en mi documento HTML. No es ni más ni menos que la URL de dónde está esa imagen. ¿Bien? Ahora, no tiene sentido que haya una etiqueta de cierre porque en el medio no es que yo voy a incrustar en el documento la imagen y esa imagen se va a transferir junto con el documento. Recuerden cómo funcionaba la transferencia de páginas en aplicaciones web. Va a ir el documento, cuando encuentre una etiqueta imagen, va a hacer otra conexión contra el servidor y va a pedir que le mande la imagen. O sea, la imagen va a viajar sola, no viaja incrustada dentro del documento. El documento siempre es texto plano. Le pide la imagen y el navegador lo que hace es, bueno, en ese lugar donde está la etiqueta, incrusta la imagen. ¿Bien? Entonces, hay etiquetas. La gran mayoría tienen apertura y cierre. Hay algunas que no lo tienen, que no hace falta que tenga el cierre. La etiqueta link tampoco, por ejemplo. Bueno, fíjense que acá había un par de etiquetas, head y body. Toda estructura de un documento HTML tiene una estructura básica. Bien, todo documento HTML tiene una estructura básica que está dada a partir de 3 etiquetas específicas. La etiqueta HTML indica lo que está entre la apertura y el cierre de la etiqueta HTML es un documento HTML. ¿Qué le está diciendo al navegador? Espera que acá adentro encontrarte con etiquetas HTML. Esto es un documento HTML y acá adentro te vas a encontrar con etiquetas HTML. Entonces, el navegador ya sabe qué es lo que tiene que interpretar a partir de la etiqueta HTML en adelante. ¿Bien?
¿Me siguen hasta acá? ¿Vengo muy rápido? ¿Hay alguna consulta? Yo entiendo que algunos ya han visto esto, pero por ahí vengo muy rápido. Por ahora Hola. todo bien, profe. Bien, ok. En los apuntes van a encontrar, van a encontrar algunos archivos de ejemplos, si mal no recuerdo. Bueno, y aprovecho y les comento, y después les muestro el campus para que vean, porque este año incorporé bibliografía nueva que me parece que les va a resultar más sencillo de utilizar esa bibliografía. Eh, Les decía, todo documento HTML comienza con la etiqueta HTML y finaliza con la etiqueta barra HTML, o sea, con la apertura de la etiqueta HTML y con el cierre de la apertura HTML. Después tenemos una etiqueta que se la conoce como head, sería cabeza la traducción literal, pero en realidad sería el encabezado del documento. Eh, Todo lo que está dentro del documento no es información que hay que mostrarle al usuario que está navegando mi sitio web. Todo lo que está dentro de las etiquetas head y barra head es información que nosotros destinamos al navegador, ¿bien? Al cliente web. Todo lo que coloquemos ahí es para que lo interprete y lo tenga en cuenta el cliente web. Entonces ahí, por ejemplo, podemos poner la etiqueta título para que el navegador lo que le indiquemos ahí lo ponga como título arriba en la barrita o en la pestaña arriba. Entonces dice, bueno, ahí colocas el título, le podés poner el estado de abajo, le podés indicar los programitas JavaScript que querés que tenga a disposición para que en algún momento los ejecute. Eso lo vamos a ir viendo más adelante. Pero podemos colocar metadatos. El concepto de metadatos lo vamos a ver en esta unidad, pero es información del documento que le estoy enviando al cliente, ¿bien? Que el cliente la puede utilizar para alguna cuestión. Y todo lo que está dentro de la etiqueta body, eso sí es lo que se le muestra, queremos que se le muestre al usuario cuando navega nuestro sitio web. Una página en particular de nuestro sitio web, ¿bien? Bueno, venimos hablando de clientes web y de navegadores. Bueno, ¿quién es el cliente web? Ni más ni menos que un navegador. ¿Y cuál es la función? Es interpretar las etiquetas HTML y mostrar el contenido al usuario. ¿Cuáles? Las que están dentro de un documento HTML, las que están en el cuerpo, ¿bien? En el cuerpo del documento HTML. ¿Cuál es el cuerpo? Dijimos, tiene una cabeza o encabezado, porque suena raro decirle que tiene una cabeza, y tiene un cuerpo. Todo lo que está dentro de body barra body es el cuerpo. El cuerpo es lo que se le muestra al usuario. Le voy a hacer así el dibujito para que quede claro. Y el navegador, perdón, lo que va en la cabeza, en el encabezado, es lo que se le proporciona al browser. ¿Bien? La información que es para el browser. ¿Bien? Hay una serie de tecnologías que yo puedo utilizar en conjunto con HTML para que la experiencia que tiene el usuario al navegar sea mucho más confortable y mucho mejor y nuestra aplicación web funcione de una mejor manera. No es solamente la comodidad, sino que podemos hacer alguna funcionalidad del lado del cliente. ¿Cuáles son? HTML va normalmente de la mano con CSS, que son hojas de estilo en cascadas, que es para darle el estilo, la estética a nuestro sitio web, y JavaScript, que es un lenguaje de scripting que nos permite sí incorporar un lenguaje de programación en el documento HTML para que nosotros algunas pequeñas cositas podamos hacerlas en el cliente web y no tengamos que ir a trabajar eso al servidor web. JavaScript es un lenguaje de programación
En las unidades anteriores lo vimos, sobre todo en la parte de la historia de Internet, que lo fabrica la empresa Netscape Communicator, que es muy parecido a C. Es muy parecido a C, pero ¿qué pasa? Java, que es el lenguaje orientado a objetos desarrollado por Sun Microsystems en un principio, ahora el dueño es Oracle, también está basado en C. Y los nombres, si bien son parecidos, no tienen nada que ver. ¿Bien? Java como lenguaje de programación es un lenguaje de programación compilado, con una etapa de pseudocompilación, fuertemente tipado, que tiene sus tipos de datos y demás, tiene sus estructuras de control, todo, y es orientado a objetos. JavaScript es un lenguaje de programación que no es compilado, es interpretado, no es fuertemente tipado, o sea, yo puedo declarar una variable y la variable no tiene que tener un tipo de dato, sino que asume el tipo del contenido que le estoy metiendo adentro. ¿Bien? Entonces, si una variable yo la declaro con un nombre cualquiera, la llamo edad, si le meto un número es de tipo entero, si le meto una cadena de texto va a ser una cadena de texto, si le meto un booleano va a ser un booleano. ¿Se entiende? Esa es la diferencia entre compilado entre fuertemente tipado y débilmente tipado. Y en función de JavaScript hay un montón de librerías que están basadas, que usan JavaScript para hacer algunas cuestiones específicas. Por ejemplo, Ajax para todo lo que es la asincronía desde el cliente hacia el servidor. jQuery para todo lo que es las interfaces de usuario, validar. Después React, por ejemplo, es para capturar eventos y reaccionar en función del evento que se produce en el cliente, ejecutar alguna cuestión. Y así como estas hay varias. Más conocidas, Vue.js, Angular, esta Svelte. Hay muchas y algunas son muy específicas para algún tema en particular. ¿Bien? Pero son todas tecnologías que se asocian a HTML. Bueno, ya estamos viendo cómo es una estructura, estamos hablando de un documento HTML, que un documento HTML respeta una estructura y estamos hablando de una página en particular. Ahora sí estamos hablando de páginas HTML o de una página de un sitio web. ¿Bien? ¿Se acuerdan que yo les decía en las primeras clases que hay terminologías que tenemos que adoptarlas y hacer un buen uso? Por ejemplo, no mezclar Internet con la web, lo que es Internet y la web, no mezclar lo que es un sitio web con lo que es una página web, ¿bien? Y acá está la diferencia, o sea, un sitio web es un conjunto de páginas que resuelven todo el problema de la lógica de negocios de una empresa, organización, institución, lo que fuere, ¿bien? Ahora, una página es una sola dentro de ese sitio web y que tiene un contenido específico en esa página, ¿bien? Si miramos esa página web desde el punto de vista de lo que hay en el servidor, podemos llegar a hacer una clasificación, ¿bien? Entre páginas HTML o páginas web en el servidor que son estáticas y páginas web en el servidor que son dinámicas, ¿bien? Y acá esta separación entre estático y dinámico no está relacionada con lo estático y dinámico que veíamos en estructuras de datos, estructuras de datos y algoritmos, ¿bien? Ahí lo veíamos relacionado con la estructura de datos. Acá lo estático y lo dinámico está relacionado con el contenido que tiene una página web, ¿bien? Entonces, si el contenido es fijo, si esa página se colocó en el servidor y el contenido es fijo, acceda a quien lo acceda, va a ver siempre lo mismo, esa página se dice que es de tipo estática, ¿bien? Un ejemplo claro de esto. Una noticia en un diario. Independiente empató 1-1 con Boca porque le regalaron un penal a Boca. De paso los gasto a todos los de Boca.
ese titular y esa página con la descripción de cómo fue el partido y de qué es lo que pasó en el partido, el editor del diario genera la noticia, la carga con alguna herramienta en un documento, en un archivo HTML y queda subida en el servidor. Y se lo enlaza desde otras páginas del servidor para poder acceder a ese detalle de la noticia. Ahora bien, entro yo y leo esa noticia. Entra Gabriel y ve esa noticia. Entra Gisela y ve esa noticia. Y entra Candela y también ve esa noticia. Todos estamos accediendo a un mismo archivo que está alojado en el servidor que tiene un contenido que está fijo. O sea, los 4 vamos a estar leyendo lo mismo, con el mismo formato, con la misma estética. No hay nada que nosotros podamos personalizar en esa página web. ¿Bien? Entonces, el contenido está fijo y lo fijó la persona que quiso publicar eso. El contenido es el mismo para todo el mundo. Ahora bien, hay páginas en los servidores web que ese contenido puede variar, depende quién lo mire. ¿Bien? Entonces, cuando un contenido varía, depende quién acceda y haga la consulta, todos recibimos esa misma página web. ¿Bien? Porque el servidor va a agarrar esa página web, pero ¿qué va a hacer con el contenido? En función de lo que necesita el usuario, va a generar el contenido, lo va a incorporar a ese documento y se lo va a devolver al cliente web, que es al navegador. ¿Bien? Y hay un procesamiento ahí. Entonces, el contenido de esa página se construye en función de las necesidades del usuario, de lo que el usuario dice. Entonces, ese contenido es variable. Entonces, esa página web en el servidor es variable. Es dinámica, quiero decir, ¿sí? Tenemos las estáticas con contenido físico y las dinámicas, que son las que el contenido, el usuario puede adaptarlo a su necesidad. El ejemplo básico que tenemos, por ejemplo, si entramos todos nosotros a Mercado Libre, ¿no? Y hacemos una búsqueda cada uno de un producto distinto, de lo que le interese en este momento, cuando le demos buscar, la aplicación web de Mercado Libre, ¿qué va a hacer? Va a hacer una consulta en la base de datos, una por cada una de nosotros, ¿no? Por cada una de las personas que hicieron esa búsqueda. Va a hacer una consulta a la base de datos, va a generarnos el contenido de la respuesta a cada uno de nosotros y va a tomar la página web que tiene almacenada en el servidor, que es la de respuesta de búsquedas, ¿bien? La va a completar para cada uno con lo que haya buscado y se la va a enviar a cada cliente web por separado con la información que cada uno necesita. Entonces, se construye la respuesta dinámicamente en el servidor y se otorga la respuesta al cliente. Esas páginas son dinámicas. Entonces, si todos entramos y buscamos, quizás yo busqué zapatillas, me va a devolver las zapatillas que el estilo de zapatilla que estaba buscando. Alguien buscó algún instrumento de música, le va a devolver lo relacionado con guitarras, con lo que haya buscado. Otro buscó, no sé, no se me ocurre qué ahora, pero puede ser, no sé, alguna notebook para comprar o algo tecnológico o un teléfono o lo que fuera. O están buscando repuestos de tal aparato que se me rompió y estoy buscándolo por Mercado Libre. Pues bien, la página que recibimos todos y cada uno de nosotros es la misma en el servidor. O sea, hay una sola página en el servidor que es la encargada de estructurar cómo son las respuestas de búsquedas. Pero esa es una página que está en blanco, que el servidor la toma como plantilla, como maqueta, la levanta, la completa con la información que cada uno quiere y se la manda personalizada a cada usuario. Esas páginas son dinámicas. ¿Se entiende el concepto entre la diferencia entre páginas estática y dinámica del lado del servidor? La actividad que tienen que hacer va con esto de la mano, ¿sí? La idea es
que busquen y que encuentren, que me digan, bueno, che, visitamos tal sitio, en tal sitio esta página es estática, por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. En tal otro sitio, esta otra página es dinámica, ¿bien? Por esto, por esto y por esto, por esto. Y hagan búsquedas, captura de pantalla, además, y hacen un pequeño informe y lo presentan. Bueno, Sofía me dice que se entendió, que viene en ruta, así que el resto calculo que está más cómodo, lo va a entender. Bueno, verán ustedes que ¿se acuerdan que habíamos visto las diferentes como etapas de los sitios web? Que habíamos visto la primera etapa, la segunda etapa, la tercera etapa, la cuarta etapa, y que ya la cuarta etapa de ahí en adelante no tenía mucho sentido seguir dividiendo en generaciones de sitios web. Las primeras generaciones de los sitios web tenían principalmente páginas estáticas. Bien, uno navegaba a la web y consumía información, no tenía la posibilidad de personalizar muchas cosas, no tenía la posibilidad de suministrar información a los sitios web, la mayoría eran estáticas esa página web. Ya evolucionando la web y ya cuando se hace el quiebre de la web 1.0 a la 2.0, la potencia de las aplicaciones web es justamente poder interactuar con el usuario y que el usuario pueda buscar la información que necesita de acuerdo para satisfacer sus necesidades, ¿no? Sus demandas personales de información. Entonces, la potencia de las aplicaciones web viene con este tipo de páginas, con las páginas web dinámicas, que tienen una serie de ventajas, lo que les decía recién. Permiten a través de la lógica de negocio, o sea, que haya programas en el servidor que se dediquen a hacer eso, satisfacer demandas personalizadas de información de los usuarios. O sea, si hay una búsqueda, si una aplicación web me permite hacer búsquedas dentro de su sitio, es porque en el servidor web hay un programa que permite hacer eso. Hay un programita escrito que da respuesta a las búsquedas y que ese programa se encarga de acuerdo a lo que quiere el usuario buscar y que le está diciendo que necesita buscar, tomar esos parámetros, generar la búsqueda en la base de datos, construir la respuesta y devolvérsela al usuario. ¿Bien? Entonces, permite eso, personalizar la demanda de información. También permite controlar el acceso a la información. Esto que decíamos de, podemos tener una página de búsqueda, por ejemplo, pero si sos un usuario que está en el entorno público del sitio web, que todavía no te logueaste, que estás viendo la parte pública del sitio web, quizás esa página de respuesta no te devuelve toda la información. Ahora, si estás logueado, quizás sí te devuelva una información más aproximada a lo que tenés. Entonces podés controlar. ¿Por qué? Porque sé que sos fulano de tal y que viví en tal ciudad, entonces te voy a tirar las ofertas de tal supermercado de esa ciudad, no te voy a tirar la de otras ciudades en donde no vivís. ¿Se entiende? Entonces se puede controlar el acceso y ajustar aún más la información que se le quiere brindar al usuario. Permiten reducir el tráfico de información en Internet cuando se administran grandes volúmenes de información, es otra ventaja. Ahora bien, cuando nosotros navegamos y le pedimos una página al servidor web, esa página puede ser estática o dinámica y nos la traemos al cliente web. Bien, ahora, si la miramos desde la perspectiva de una página que ya está en el cliente web, que ya está en el navegador, también podemos construir una clasificación que diga son dinámicas y estáticas en el cliente. Una página estática en el cliente es una página en la cual yo no tiene ninguna funcionalidad y yo no puedo hacer nada más que leer la información que me brindó la aplicación web desde el servidor. ¿Bien? Yo vuelvo a la misma, la noticia del diario, yo recibo esa página con la noticia del diario
Y normalmente en el cliente yo no puedo hacer nada más que leerla a esa página. No podría hacer nada. Pero también hay páginas que pueden tener algún dinamismo del lado del cliente. ¿Bien? Alguna funcionalidad del lado del cliente. Por ejemplo, la más sencilla que puedo decirle es, cuando ustedes están navegando y se encuentran que hay un formulario para cargar información, o sea, ya lo tienen, ya accedieron a la página esa que es un formulario para, no sé, dar de alta a un usuario, dar de alta una publicación, postear algo en una red social, lo que fuera, pero tienen frente a ustedes un formulario. Ese formulario se le puede poner mediante algún lenguaje de scripting como JavaScript, Visual Basic Script, algún applet de Java, lo que fuera, se le puede poner funcionalidad para que al momento de validar la información se valide en el navegador, o sea, en el cliente web, porque aparte los navegadores son clientes ricos, o sea, que tienen capacidad de cómputo, no son como los clientes pobres o clientes inteligentes y clientes tontos, también está la clasificación. No son como los clientes pobres que no tienen capacidad de cómputo. Un navegador funciona en una computadora y tiene toda la capacidad de cómputo que tiene la computadora. Si le trasladamos al navegador un pequeño lenguaje de programación que permite hacer algunas cuestiones, yo puedo resolver algunas cosas en el cliente sin necesidad de ir a tener que resolverlas al servidor. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando ustedes, por ejemplo, cargan un formulario y yo puedo validar que si había que cargar un correo electrónico, lo que cargaron al menos tenga el formato de un correo electrónico. No voy a mandar esa cadena de texto al servidor para allá en el servidor darme cuenta que eso no era un correo electrónico. Bien, lo puedo hacer en el cliente. Si te está pidiendo que cargues la edad, pues bien, yo puedo validar que el número ese que cargaste sea un número y no tenga que ir al servidor a validarlo con el tiempo que pierdo y con el ancho de banda que ocupo haciendo esa petición. ¿Bien? Entonces, hay páginas que en el cliente yo no puedo hacer nada y hay páginas que en el cliente yo puedo hacer algo y tiene alguna funcionalidad, entonces a esas se las conoce como dinámicas del lado del cliente. Por ejemplo, ustedes vieron que cuando trabajan con Chrome, con el navegador de Google, y en vez de poner una URL, ustedes ponen una suma, lo que hace Google es devolverle una página que contiene una calculadora. Y esa calculadora funciona en el cliente. Ya no está preguntándole al servidor, no está Google con los servidores sacando las cuentas que ustedes quieran sacar. Si la capacidad de cómputo la tenés en tu propia máquina. O abrite la calculadora que tenés vos instalada en tu sistema operativo, o usá el navegador que te da la posibilidad de hacer algunos cálculos, pero lo hace a través de un lenguaje de programación que se puede ejecutar en el cliente. ¿Me siguieron hasta ahora esta diferencia? Hola Jorge, bienvenido. Esperen que voy a aprovechar a tomar asistencia. Porque han llegado otras personas y no he pasado asistencia. Llegó, por ejemplo, Brenda y no le había pasado asistencia. Chicos, díganme si hablo chino básico, ¿eh? Por ahí voy muy rápido. Yo entiendo que son conceptos bastante sencillos de comprender, pero si hace falta, me detengo y lo vuelvo a explicar, no hay ningún problema, ¿eh? O buscamos algún ejemplo o lo que sea. Bien, se entiende, dice Nicolás. De todas maneras, en el apunte está también, por ahí, cuando lo relean nuevamente, ahí lo van a poder.
Bueno, le decía, hay páginas que son dinámicas en el cliente, o sea que podemos ponerle funcionalidad a nuestras páginas en el cliente y eso tiene una serie de ventajas. Primero, permite reducir el trabajo en el servidor. ¿Por qué? Porque si yo tengo un cliente rico y yo puedo tener un lenguaje de programación como JavaScript en el cliente, puedo validar los formularios. Puedo decir, esto es un correo, está bien, esto es una edad que está bien, esto es un nombre que tiene una cadena de caracteres que es correcta. Puedo decir, esto es una fecha que está bien, que es una fecha válida. Todo eso lo puedo validar en el cliente. Entonces, ¿qué hace eso? Que cuando yo mande la información al servidor, el servidor recibe información que ya viene previamente validada. Esto no quiere decir que en el servidor no se valide. ¿Por qué reduce la carga en el servidor? Porque si yo le fui errando en el cliente, cuando iba cargando, localmente yo puedo decir, tenés un error acá, tenés un error en el correo, tenés un error en la fecha que pusiste, tenés un error en la edad que pusiste, y hasta que no subsanes los errores, no va a dispararse ese formulario para que vaya al servidor a ejecutar la acción que haya que ejecutar, a dar de alta la publicación, a dar de alta el usuario tal. ¿Se entiende? Pero ¿qué pasa? Hacemos el mejor esfuerzo, validamos en el cliente, tratamos de mandar la información totalmente revisada y sabiendo que es una información confiable, pero en el medio nosotros tenemos una red y en el medio estamos usando el protocolo HTTP, que el protocolo HTTP lo único que hace es transferir caracteres, o sea, texto transfiere. Y si utilizamos HTTP sin utilizar la versión segura, el HTTPS, ese texto en el medio uno lo puede estar revisando, puede haber gente malvada que lo está revisando y que puede adulterarlo, ¿bien? O algún robot, algún bot puede alterar el texto y cambiarlo. Con lo cual, no nos evitamos validar del lado del servidor. Del lado del servidor, cuando llega, pues bien, voy a tener que chequear que sea un correo electrónico de vuelta, voy a tener que chequear que sea una edad, que sea una cadena de texto como quiero. Pero ¿qué pasa? No todas las veces va a corromperse el mensaje en el viaje. Entonces, por más que valide en el servidor, es muy poco frecuente que encuentre un error. No, ya habiendo encontrado el error en el cliente y hasta que el error no se subsanó, ese formulario no se le envía al servidor, es bastante poco frecuente que haya sido alterado en el viaje alguna información y que en el servidor algo falle. No obstante, hay que hacer la doble falla. Lo que nos estamos evitando es decir que el servidor encuentra una falla y que le diga al cliente que le devuelva a la página, toma, carga esto de vuelta y que vuelva a ir a esa página y que vaya y venga hasta que todos los campos están bien cargados. ¿Bien? Eso es lo que estamos evitando. No estamos evitando que haya una doble validación. ¿Hay que hacerla? Sí, hay que hacerla la doble validación. Lo que estamos evitando es que no vayamos al servidor, validemos una cosa, encontramos error en otra, vuelva al cliente a que lo arregle, vaya de vuelta, encontramos otro error, vuelve al cliente a que lo arregle. Estamos evitando eso. ¿Bien? De la mano con esto, lo que estamos evitando es justamente reducir el tráfico de información en Internet. ¿Bien? No en la web, en Internet, porque esto se transmite por Internet. ¿Bien? Y aparte, otra ventaja que tenemos al poder ponerle algo de programación del lado del cliente es que el usuario rápidamente, sin tener que esperar a que la página vaya hasta que el formulario vaya hasta el servidor y vuelva a una página de respuesta diciendo que estuvo todo bien o que hay un error, rápidamente, casi instantáneamente, podemos darle una respuesta al usuario. ¿Bien? ¿Te equivocaste en el correo electrónico?
Y donde saliste del campo, si el formato no es correcto, ya le decimos, lo pintamos en rojito, hacemos alguna cosa, pero ya se da cuenta que ahí cargó algo mal. Entonces el tiempo de respuesta es mucho mejor con las páginas que son dinámicas del lado del cliente. Entonces, fíjense, bueno, acá tenía algunos ejemplos. A ver cómo los puedo mostrar estos ejemplos. Téngame paciencia un segundo. Ya que están los ejemplos, se los muestro. Así desde acá, con esto puedo. No. Ténganme paciencia. Estoy abriendo estos ejemplos. Hay uno que me lo bajaron. Bueno, no importa. Creo que ahí se ve. A ver. La primera decía que era esta, una página estática en el servidor y estática en el cliente. Claramente ahí lo que tenemos es un ejemplo de una noticia en un diario. Ahí entrega un diario, si usted, no sé, diario de cultura, si toco esta noticia y entra cualquiera de ustedes, todos vamos a estar viendo lo mismo. Esta información está fija en el servidor, en un archivo particular HTML, que está asociado a esta URL que está acá arriba. Y acá no podemos hacer nada más que leerlo. No hay una caja de texto, no puedo hacer algún cálculo, no puedo hacer nada. Yo leo esta noticia y listo, ya está, no puedo hacer nada. Esto es estático en el servidor, estático en el cliente. El ejemplo de estático en el servidor, dinámica en el cliente, que yo tenía uno acá, que era una calculadora. Bueno, la han bajado del sitio, pero lo podemos hacer con Google. Esto que les decía, si ustedes hacen 5 más 6, Google le devuelve, le hace una primera búsqueda y les devuelve esta calculadora con un resultado. Lo que te dice Google es, no me hagas calcular a mí en el servidor, toma esta página y calculalo vos en tu cliente. Y si no, abrite la calculadora que tenés en tu máquina y trabajá con esa. ¿Ven? Pero acá, esto es una página web que me traje de Google, que esta página se trajo todas las funcionalidades de la calculadora en JavaScript y lo estoy pudiendo calcular acá. Fíjense que no está moviéndose la URL, yo estoy haciendo estos cálculos localmente en mi máquina. ¿Bien? Y va arrojándome el resultado acá localmente. Esta página en el servidor web es estática, pero es dinámica en el cliente. ¿Bien? Después, el ejemplo que veíamos de Mercado Libre, cuando yo hago una búsqueda, zapatillas, cualquiera, zapatillas, alguna de mujer, para hacer regalo,
supónganse. Esta página que me acaba de devolver Mercado Libre, en el servidor tomó una plantilla que estaba fija y adaptó el contenido en función de mi demanda. Bien, y fíjense que fue bastante amplia, yo no le especifiqué mucho, así que me trae cualquier color, cualquier talle, cualquier marca, me trae lo que sea, ¿no? Pero bueno, hizo sus búsquedas de acuerdo a su ranqueo y me la devolvió. Entonces construyó dinámicamente en el servidor ¿cómo es? La respuesta y me la mandó para acá. Ahora bien, de mi lado, acá en el cliente web, y yo no puedo hacer mucho con esto. No puedo hacer cálculos, no puedo hacer mucho acá, más que ver, y cuando me interesa alguna, el detalle, voy a agarrar la primera, voy a tocar sobre esto dispara nuevamente una búsqueda en el servidor, pero de un producto en particular. Ahí me trajo la página de respuesta que tiene Mercado Libre para cuando muestra un solo producto, no una búsqueda amplia. Ya me centré en uno. Obviamente que es una página dinámica desde el lado del servidor, pero estática, bastante estática del lado del cliente. No veo alguna funcionalidad que pueda hacer. A ver si toco. Acá hay algún dinamismo del lado del cliente, fíjense. Si es 44 o si es 5, no cambia mucho, pero bueno. Bien. Y la otra, la página que es dinámica y dinámica del lado del cliente y del lado del servidor, es Google Maps. Bien. Si yo busco una ciudad, díganme alguna. Abra el micrófono y díganme alguna, vamos. Así no se me aburren. ¿Puta madre? No, mirá, me encantó Candela ahí, tan internacionales los chicos. Así que vamos, ¿para qué vamos a ir a Madrid si la conocemos? Vamos a ir a Milán, dice Candela. Entonces, si yo busco Milán, Italia, ¿qué va a hacer Google Maps? Me va a dar la página de respuesta personalizada a mi búsqueda, ¿no? Entonces, del lado del servidor, esto es dinámico, ¿bien? Ahora, ya me traje el mapita, la página con el mapa de Milán a mi navegador web, que es el cliente web, y yo acá tengo alguna funcionalidad, porque fíjense, yo puedo ampliar y acá me va ampliando el mapa y lo estoy haciendo yo en mi cliente web. Acá hay una trampita, porque a medida que, no es que me trajo toda la información, a medida que yo voy ampliando, se están haciendo consultas asincrónicas por detrás que están trayendo información del servidor también. Pero bueno, supongamos que es un dinamismo que tengo allá en el cliente. La posibilidad de achicar y ampliar es una posibilidad que la tengo yo en el cliente web que se hace mediante programación o alguna API que descargamos de Mercado Libre. Vamos a poner por capa. No sé qué te interesa de ver en Milán, Candela. ¿Algo en particular? Algo famoso que haya en Milán. A ver qué puede haber. De paso le tomo asistencia acá a Germán que llegó tarde. Oh, falló. No sé, dice Candela. A ver qué podemos buscar. Busquen algo ahí nomás en Google que quieran ver. La cancha del Milán, del equipo. Estadio. El estadio del Milán. San Siro Piazzale.
Bueno, ¿ven? Ahí me posicionó, pero el mapa ya lo tengo descargado yo en mi compu, con lo cual localmente me posicionó. No fue un pedido de vuelta ir hasta el servidor, sino que en la primera vez que fui, me trajo toda la información del mapa, las distintas capas de las imágenes que se tienen registradas y me posicionó en el estadio del Milan. Bastante lindo, ¿eh? Habría que verlo. Y miren esta, ahí tenemos para verlo por dentro. Es más linda la cancha del Rojo. Listo, te la dejo tirar. ¿Se entienden estos conceptos, esta diferencia entre dónde está lo estático en el cliente y en el servidor? Es en función, si lo miramos desde el servidor, es en función del contenido. Y si lo miramos desde el cliente, es en función de la funcionalidad que tengo para poder llevar adelante las acciones que quiera en el cliente. ¿Bien? Y bueno, me parece que era hasta acá que teníamos planificado hoy. Bueno, ahí vimos algunas combinaciones. Y acá era una pregunta disparadora, ¿cuál es la mejor opción de todas estas? Y obviamente que la que más flexibilidad te da a vos como usuario de un sitio web, que es lo que estamos buscando, ¿no? Que el usuario se sienta cómodo, que el usuario pueda hacer todo lo que necesita hacer. Obviamente que dinámica en el servidor y dinámica en el cliente es una combinación más que interesante. Pero a veces no hace falta. Ese es el punto. A veces no hace falta que sea dinámico y dinámico. Si yo quiero leer un diario, si yo entré a un diario a leer una noticia, es porque quiero leer la noticia a un diario. Entonces, no es que estoy buscando, a medida que voy leyendo la noticia, poder sacar un cálculo con una calculadora. ¿Se entiende? Entonces, la combinación de estas posibles combinaciones entre cuestiones estáticas y dinámicas, tanto en el servidor como en el cliente, dependen mucho de la temática que estemos abordando, de la necesidad que tiene el usuario. Entonces hay que tener una mirada bastante aguda ahí, una mirada bastante crítica para decir, bueno, che, la verdad es que estoy haciendo un sitio para un diario. Con que sea estático en el servidor y estático en el cliente, alcanza y sobra. Ya el usuario se va a sentir satisfecho con eso. Ahora, si estoy haciendo una página que es de compra de productos y si el usuario para buscar productos, en vez de tener una cajita de texto donde escriba algo y nosotros le resolvamos la búsqueda en el servidor y le arrojemos un resultado, va a ser difícil que el usuario se encuentre con una página grande con todos los productos que tenemos a la vista, cual catálogo de alguna empresa que vende por catálogo y que te tengas que leer todo para encontrar lo que estás buscando. No, necesita personalizar su búsqueda. Entonces ahí sí tenemos que pensar en algo dinámico del lado del servidor. ¿Bien? No hay una combinación que sea la perfecta. Sí, la que más dinamismo y la que más plasticidad da a un sitio web es tener, como veíamos recién, Google Maps. Traigo el mapa por primera vez y después me muevo dentro del mapa haciendo lo que quiera. Y cuando necesite ir a pedir algo al servidor, voy de vuelta y traigo otra parte del mapa y voy haciendo lo que quiero. Está buenísimo eso, pero depende para qué. Para justamente un mapa interactivo, sí, está bárbaro. Ahora, para leer una noticia no se necesita mucho más que algo estático y estático en el servidor y en el cliente. ¿Bien? Entonces, la moraleja es, existen estas posibles combinaciones. ¿Cuál es la mejor? Y la que se adapta al problema que estamos solucionando. No hay una mejor que la otra si los problemas son distintos. ¿Bien? ¿Me siguieron, gente? La primera clase trata de esto, de explicar un poco qué es HTML, un inicio, unos conceptos de HTML, cómo se estructura el documento, qué son las etiquetas, que tenemos el encabezado, el cuerpo,
que tenemos etiquetas que tienen apertura, cierre, y después empezar a entender el concepto de que tenemos páginas que son estáticas y que son dinámicas. Hasta acá es la primera clase, y hasta acá con estos conceptos son los que irían, que son netamente teóricos, que podrían llegar a entrar la semana que viene en el parcial. Ya en la próxima clase sí ya vamos a entrar a ver más etiquetas en detalle, cómo se arman formularios y todas esas cuestiones, que eso va a estar estrictamente asociado a los trabajos prácticos, porque ahí es donde vamos a empezar a programar nuestra aplicación web. ¿Bien? Detengo la grabación.